Bienvenidos, bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy vamos a estar escuchando el testimonio de un varón valiente desde Chile que nos viene a compartir cómo ha sido este caminar con el Señor. Una de las lecciones que él ha aprendido y que nos viene a compartir, que antes del sacrificio, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que es la obediencia. Un tema que para muchos ha sido abstracto, el de por dónde comenzamos a ser obedientes. Hoy John nos viene a inspirar con su testimonio personal. Te damos la más cordial bienvenida, John. Gracias por ser esforzado y valiente. Oramos en el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre Celestial, hablando a través de tu vida. Gracias, Beth. Bueno, acá les voy a contar un poco acerca de mi testimonio. Primero que todo, contarles que nuestro proceso, en mi caso particular, mi proceso no empezó cuando mi esposa se fue de casa. Mi proceso empezó mucho antes, cuando yo era el que andaba pródigo, entre comillas. Perdón. Cuando yo me aparté del Señor, de buscarle, de estar buscando constantemente la presencia del Señor y no dirigiendo mi casa como debería de hacerlo, como sacerdote que somos. Mi testimonio empieza cuando yo empiezo a desobedecer, empiezo a poner otras prioridades como el tema de las finanzas, que nos afecta mucho a nosotros como varones. Nos afecta mucho también el tema de si he tomado buenas decisiones o malas, o poner cualquier otra cosa, trabajo, hobbies, antes que buscar al Señor, antes de poner al Señor primero en nuestra vida. Y el Señor nos llama a que nosotros tenemos que tener esa comunión, esa búsqueda con Él. Eh, el proceso empieza cuando yo me aparto de buscar al Señor, y en ese entonces mi esposa fue la que se puso en la brecha, se puso a orar muy fuertemente. Ella era la que me decía: ya, John, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que buscar al Señor. Nosotros fuimos yendo a la iglesia siempre, nunca dejando de congregarnos, pero en nuestro corazón, en mi corazón en particular, eh, yo me alejé mucho, me alejé del Señor, aunque yo desde chico he estado yendo a la iglesia, he sido cristiano desde casa. Vengo de una familia donde mi papá era católico, mi mamá también, y mi mamá se convierte al evangelio. Mi padre nunca llegó a convertirse durante todo el periodo que yo estuve en casa. Él se convirtió un año antes de morir y murió joven, precisamente por las malas decisiones que tomamos nosotros. Él fumaba hasta que nació su primera hija, y después siguió con el tema de la mala vida en el tema de tomar. Al final, yo vengo de una familia donde mi papá faltaba y era mi mamá el fuerte espiritual, donde ella nos llevaba a la iglesia y nosotros conocimos al Señor así. Desde chicos estuvimos en la iglesia. Entonces, nosotros, como marido y mujer, nos casamos en la iglesia cristiana, fuimos a la iglesia desde que tuvimos nuestra relación de noviazgo, hasta el punto en que, como les decía, yo me empecé a alejar de la mano del Señor, y por la deuda, más que todo, por las cosas, la falta, la falta de entendimiento que tenía,
con respecto a quién nos provee, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, eh, empecé a afanarme en el tema laboral y descuidé mi hogar, descuidé mi casa. El descuido llegó a tal punto de que por deudas y por presiones de la vida, eh, mi esposa deja de orar, deja de estar en la brecha y busca por su lado, bueno, el enemigo siempre te atraviesa a alguien en tu camino para desviarte. Entonces, como yo había dejado de ponerme en el rol de proveedor, de marido, de respetar a mi esposa, así como dice la palabra, que nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y creo que todos los que estamos separados sabemos que muchas veces ese amor no es recíproco, pero aún así el Señor nos llama a seguir amando, a seguir orando por él. Eh, Todo esto empieza a suceder el 2016, 2017, cuando yo me aparto de la mano del Señor, y ya en el 2018 fue cuando mi esposa cayó en las manos del enemigo y entró en otra relación, entró en otra relación que fue algo que jamás me lo esperé, que sí lo discerní, porque el enemigo siempre, en 99,9 de los casos que yo conozco, siempre viene a tratar de desestabilizar el varón, al hombre. Entonces, cuando uno cae, el matrimonio se desarma completamente. Entonces, cuando viene el enemigo con pensamientos a mi cabeza, con ideas, yo llegué a pensar en que mi esposa no había sido la persona correcta. Llegué a pensar que ya no la amaba. Siempre llega ese punto en el que nosotros como personas pensamos que el amor es un sentimiento y ese sentimiento se acaba. Y en realidad el amar a una persona es una decisión, algo que nosotros tenemos que tener consciente. Entonces, llegó a ese punto en que yo decía, ya voy a dejar todo botado, me voy a otro lugar. eh, eh, y ahí está el pensamiento, mis hijos, ¿qué pasará con ellos? Hasta que orando, aunque no asistía a la iglesia, aunque estaba eh, pensando más en las cosas de este mundo que en las cosas del Señor, decidí orar. Y ahí es cuando escucho la voz del Señor que me decía, tu esposa es la persona que yo puse para ti. Entonces, ahí el Señor me dijo, yo jamás dejaré de amarte. Y así como tú tienes que amar a tu esposa, así como yo amo a la iglesia, jamás voy a dejar de amarlo. El Señor trajo convicción ahí de que yo debía de amar a mi esposa incondicionalmente. Y ahí empecé a cambiar mi actitud. Sí, cuando, no sé, cuando quería pelear con ella o no responderle o hablarle fuerte, decidí en mi corazón cambiar todas esas actitudes por cómo actuaría Cristo en mi lugar. Entonces, si ella me decía algo así ofensivo, yo pensaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? No yo, porque yo respondo al tiro, sino yo pensaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces empecé a cambiar esa actitud en casa. Resulta que empecé a tratarla bien, cada vez que me llegaban esos pensamientos de que no, es que
quizás no será ella la mujer que el Señor tenía para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo buscaba una palabra, un mensaje bonito o cualquier cosa que animara el corazón de mi esposa. Entonces, yo lo buscaba y se lo enviaba. O la llamaba por teléfono, le preguntaba, ¿cómo estás? Te amo, te quiero. Entonces, ahí empecé a notar un cambio en mi matrimonio, donde ella quiso eh, tomar, soltar el rol de cabeza de hogar a mi persona, como varón. Pero lamentablemente no oré por ella, no tuve la diligencia de, de guardar su corazón. Lamentablemente el enemigo trató de hacerlo conmigo y después se volcó hacia mi esposa. Entonces, mi esposa llegó otra relación, eh, como estaba muy decaída nuestra relación de amistad y de matrimonio, ella hizo caso a todas estas mentiras que le metía el enemigo, que era un hombre que siempre estaba para ella, siempre le contestaba, siempre le hablaba a ella. Y el enemigo así fue enredando su mente, fue enredándola al punto de llegar al punto de decirme a mí que ya no me amaba, que mi sola presencia le causaba dolor. Entonces, eh, ahí fue un momento en que yo me encontré eh, sin más que hacer, tratando de hacer las cosas por mis propias fuerzas, que fue lo que en vez de orar más por ella, se- eh, en vez de presentarla más al Señor, a mi familia y a ella, yo trataba de hacer las cosas por mis propias fuerzas, mandarle mensajes bonitos, llevarle chocolate, eh, que no está de más, sino hay que hacerlo, pero también orar. Lo principal es orar. Llega el punto en que mi esposa eh, le cae el velo completo de parte del enemigo y no puede ver lo que el Señor tiene para nosotros. A tal punto en que eh, ella creía que yo no era el hombre de su vida, que ella tenía un futuro más asegurado con la otra persona y esta persona supuestamente estaba en otro lugar del mundo. Tenía mucho dinero, eh, hablaba con ella todos los días, le pintaron, así como es el enemigo, cuando quiere hacernos caer, nos pintan que todo es bonito, que no sé, si yo no estoy con mi esposa, voy a estar con otra mujer mejor, o que voy a disfrutar más la vida, voy a hacer lo que yo quiero, pero nuestra vida no es en base a lo que uno quiere, sino es en base a lo que el Señor quiere hacer contigo, a lo que el Señor tiene para ti. Bueno, llega el punto en que mi esposa hace cosas legales para echarme de mi casa. Entonces llega un punto en que después del trabajo, me recuerdo el 2018, junio, me llama y me comunica que yo no puedo volver a la casa porque ya hizo un trámite legal donde un juez le aceptó que ella pudiera cambiar las chapas de la casa y yo no pudiera volver a la cerradura. Entonces, ahí fue cuando yo me encontré sin familia, sin poder ver a mis hijos, sin poder acercarme a mi casa porque había una orden de restricción y me encontré sin, sin ni siquiera una maleta. Estaba con la pura ropa puesta y ya no podía hacer nada. Entonces,
Esos primeros meses fueron terribles, fueron para cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser y poder valorar lo que no había valorado antiguamente. Entonces, llegó un punto en que me encuentro fuera de mi casa, sin poder llegar, sin poder ver a mis hijos porque tampoco me permitía hablar por teléfono con ellos. Y lo único que hacía todos los días era llorar. Llegaba del trabajo al lugar donde estaba viviendo, lloraba. Después, en el mismo trabajo, de repente estaba escribiendo, estaba haciendo un informe y no tenía cabeza para nada más. Me pasaban las cosas en la cabeza, no sé, perdí a mis hijos, ya no voy a volver a ver a mi esposa no me ama, eh, puras cosas que el enemigo va poniendo en tu cabeza. Y tú mismo vas trayendo a memoria todas las faltas que has hecho, que has cometido. Entonces, fue un momento de o orar o orar. No había otra forma. Entonces, yo tengo 3 hijos. Tengo 2 niñas y un niñito, de los cuales desde que nacieron han estado siempre conmigo y con mi esposa. Siempre los 2 hemos estado así. A todo esto, cuando el 2018, cuando sucedió todo, a nosotros nos llaman para ser eh, encargados del Ministerio de Niños en la iglesia. Entonces, fue un dolor tremendo porque nosotros estábamos sirviendo en la iglesia, estábamos eh, obrando para el Señor, entre comillas, porque uno en ese entonces no lo hacíamos, por lo menos yo, de corazón. Entonces, eso fue como eh, siempre la voz del enemigo, hablando a tu oído y diciéndote, no sé, tú estás haciendo las cosas, tú estás sirviendo aquí y te sucede esto, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Siempre es un proceso tremendo cuando tu cónyuge te rechaza completamente y tú no tienes nada que hacer. Es un proceso fuerte en el cual lo único que yo lograba hacer era orar, 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 orar. Llegó un momento en que empecé a hacer ayuno. Entonces yo dije, como ha pasado mucho en los testimonios también, no solo a las mujeres, a los varones también, yo dije, voy a ayunar para que el Señor toque su corazón. Entonces empecé a ayunar, 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 ayunar. Los ayunos eran, no sé, 20 días, 15 días, y yo seguía ayunando, seguía ayunando. Estaba súper flaco, súper delgado, oraba, y cada vez era peor el asunto. Cada vez mi esposa ponía denuncias por violencia eh, intrafamiliar, yo no podía ver a mis hijos, me veía solo, eh, eh, no podía ver a mis hijos, no podía hablar ni siquiera con mi esposa. Entonces llegó un punto en que yo decía, mejor, mejor me voy de acá, porque yo no soy chileno, yo soy costarricense, pero vivo en Chile por mi esposa, porque ella sí es chilena. Entonces llegó ese momento en que yo dije, ¿qué hago? ¿Voy a ayunar para, para doblarle la mano al Señor? Porque muchas veces pensamos así, erróneamente. Entonces
en el buscar continuamente la presencia del Señor, en esos momentos de oración, en el ayuno, escucho la voz del Señor que me decía, eh, no ayunen más, porque esto no va a cambiar. Entonces fue así como, ¿en serio eres tú, Señor? Decía, no, no, será cosa mía, será cosa de mi mente. Entonces yo le dije, Señor, ya, si es en serio tu palabra, confírmamelo, Señor. Cuando yo le pido confirmación al Señor, a mí me enseñaron en la iglesia de siempre decir esas cosas en mi mente, porque el enemigo, el enemigo escucha lo que nosotros decimos y él es bien mañoso. Entonces, el único que no puede escuchar lo que nosotros pensamos es el enemigo. El Señor puede escucharlo. Entonces, en mi mente yo le decía, Señor, si esto proviene de ti, confírmame. Y el domingo, en la reunión de la iglesia, eh, viene una hermana que yo jamás había conversado la situación de la separación ni nada. Viene la hermana y me dice, Jonathan, el Señor me dice que ya no llores más. Me dice que dejes las cosas en sus manos. Y fue así como, oh, eh, fue el sentir la voz del Señor, el sentir que el Espíritu Santo te habla y tú puedes escucharle, fue maravilloso. Entonces, ahí me cayó la otra duda y yo decía, Señor, ¿y mi matrimonio? ¿Mi esposa? En ese entonces ya era como 2 meses sin ver a mis hijos, sin ver a mi esposa. Entonces el Señor me decía, eh, el Señor me enseñó en sueño, en una visión en ese momento, después de hablar con la hermana, en la adoración en la iglesia, me mostraba una imagen. El Señor me mostraba a mí y a mi esposa juntos en nuestra casa, que es en este lugar donde yo estoy, y, Él me mostraba la visión como nosotros besándonos, reconciliando. Entonces yo le decía, Señor, eh, está bien, yo creo en ti, pero está el otro asunto de que yo no puedo ver a mis hijos. Yo no puedo hablar con mi esposa, ella está cerrada. Y el Señor me decía, eh, esto va a ser en el tiempo correcto, esto va a tomar un tiempo, pero ten la seguridad de que yo lo voy a hacer. A todo esto pasaron meses en cual yo no tenía idea de qué era lo que yo iba a hacer, porque en el lugar donde yo estaba quedándome, que era la casa de un tío de mi esposa, me echaron. Me echaron tal cual, así como de mi casa. Yo no tenía nada y me echaron. Lo único que tenía era ropa que me había comprado porque no podía ni siquiera sacar mi ropa de mi casa. Entonces, resulta que ya estoy sin en ningún lugar. Y hablando con un hermano de la iglesia, me dice el hermano, ven, yo puedo aceptarte que tú estés conmigo. Y gracias a Dios, estuve con él hasta ya poder obtener el poder volver a ver a mis hijos. Era lo que yo más anhelaba, porque era un dolor tremendo. Yo le decía, Señor, yo entiendo que mi esposa no quiera verme, porque es su decisión, pero mis hijos están sufriendo
por algo que ellos no tienen nada que ver, porque en todo esto, en, en la separación, el enemigo siempre busca destruir la familia, siempre ataca primero a los padres y después ataca a los hijos. Si nosotros no estamos tomados de la mano del Señor, el enemigo va a obrar con nuestros hijos. Así que tenemos que tener ese cuidado también de orar por ellos. Entonces, para no hacerle muy largo el cuento, el Señor ya me había hablado de que iba a haber reconciliación. Eh, en ese entonces yo decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Y el Señor me mostraba, eso fue el domingo subsiguiente después de esta visión. Yo hablándole al Señor, yo le decía, Señor, ¿cuándo va a ser? Porque para mí mantenerme lejos de mi esposa era terrible. Nunca habíamos estado separados. Lo más que habíamos estado separados era 15 días por un accidente que tuvo su papá y ella tuvo que verlo. Pero nunca habíamos estado separados, ni como familia ni como pareja. Entonces, orando al Señor, le pedía al Señor que Él me mostrara eh, cuándo, cuándo iba a ser. Y el Señor nunca te da fecha. Es una cosa que nos activa nuestra fe. El, el- el tener una palabra, pero no saber cuándo. Entonces, en ese momento, el Señor me muestra de nuevo la visión de cuando yo estoy abrazando a mi esposa en mi casa y me muestra, me dice, veo en la visión que un ángel estaba al lado mío y me decía, mira allá. Y miro yo y era la habitación de mi hija. Y me dice, mira, mira a tu hija. Y mi hija es una niña de 11 años ahora y yo en la visión no la vi grande, la vi niña. Entonces me decía el ángel, ese, ese es el tiempo para que tú entiendas que ese es el tiempo de la reconciliación. Entonces, ahí fue cuando yo entro en más tranquilidad y más paz. Y a pesar de eso, seguía orando, seguía ayunando. Y me acuerdo una vez que el Señor muy claramente me dijo, no ayunes más, porque esto no va a ser por sacrificio. De ahí el título del testimonio. Esto no va a ser por sacrificio, sino por tu obediencia. Entonces ahí fue cuando yo entendí que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, porque yo durante los años anteriores, les doy un ejemplo, en mis finanzas me iba muy, 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 muy mal, terriblemente mal. ¿Por qué? Porque no diezmaba, porque no era obediente al Señor. Entonces, la primera cosa que yo hice fue ser obediente. Y yo dije, Señor, aunque me falte para comer, aunque me falte para ir al trabajo, yo voy a ser obediente y voy a poner, voy a entregar el diezmo, lo que corresponde. Y eso que uno dice, aunque me falte, en realidad a uno nunca le falta, porque el Señor siempre es el que provee, siempre provee. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor de cualquier lugar provee. Entonces, eh, bueno, resulta que ya habían pasado 4 meses sin ver a mis hijos, sin ver a mi esposa, yo orando, orando, orando y orando porque no tenía nada más que hacer después de llegar al trabajo, a ese lugar, a esa pieza solo. Y cada vez las cosas se veían peor, peor. Yo tenía, al principio de la separación, teníamos nuestra casa, ya tenía orden de embargo. eh, Gracias al Señor pude arreglar el tema del embargo justo antes de que me echaran de mi casa.
Entonces, ahí fue cuando yo dije, Señor, aunque me falte para pagar mi casa, para pagar el dividendo, el hipotecario, voy a ser obediente. Entonces empecé a ordenarme en ese sentido, en el sentido de entregar al Señor lo que Él merece. Entonces, empecé a ser ordenado en el tema de los diezmos, empecé a ser ordenado en el tema de orar, de buscar de su presencia, de tomarme de su mano, de aunque me dijeran lo que me dijeran, poner al Señor primero. Entonces, en ese momento fue cuando, después de muchas denuncias, de mucho buscar, mi esposa me había denunciado 4 veces. Y yo, orando al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque a mí me denuncian por violencia, por tratar mal a mi esposa, por tratar mal a mis hijos. Y eso no está bien, no es correcto. Entonces, llegaban siempre llegaban siempre personas y que me decían, ¿sabes qué? Tú puedes denunciarla, tú puedes eh, denunciarla por calumnia, por, por mentira. Entonces, ahí fue cuando yo le presentaba al Señor todas las cosas que iba a hacer, todas se las presentaba al Señor. Entonces, al Señor le dije, Padre, ¿qué hago? ¿La denuncio o no la denuncio? Busqué una abogada. La abogada me dijo, no, si esto vamos a ganarlo aquí y allá. Eh, y el Señor me decía, eh, espera. Y yo, ¿esperar qué? Y el Señor lo único que me decía era, espera, este no es el tiempo, espera mi tiempo. Entonces, ahí entraba de nuevo el tomarme más de la fe, de aferrarme del Señor y no hacer las cosas por mis propias manos. Entonces, yo siempre había tenido buena relación con mis suegros porque ellos son también eh, cristianos, son hijos del Señor. Y el Señor le reveló a mi suegro toda la situación de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Entonces, resulta que yo me encontraba sin ver a mis hijos, sin estar en mi casa, sin poder hablar con mi esposa porque no quería nada. Entonces, mis suegros em- interpusieron una denuncia por los derechos de los niños, porque todo niño tiene el derecho de tener a su papá y a su mamá, y se estaba violando ese derecho. Y yo oraba al Señor y el Señor me decía, espera, espera, espera. Hasta hacerlo cuento corto, el Señor obró, el Señor obró y la primera denuncia de mi esposa, llegamos a tribunales, era una acusación por violencia intrafamiliar. Ella tenía que llevar su testigo y yo decía, Señor, tú eres mi abogado y yo confío en ti. Así que yo fui sin abogado, sin testigo, confiando en el Señor. Y para gloria del Señor, el testigo falso que había presentado mi esposa, 2 días antes cayó en cama. Cayó en cama y no pudo ir a dar testimonio. Y, y al no poder eh, corroborar los dichos que ella estaba haciendo, las acusaciones, quedó en nada esa acusación. Así que, gracias a Dios, todo eso salió conforme a lo que el Señor quería. Estoy seguro que si yo hubiera metido mis manos, otro cuento hubiera sido. Resulta que la denuncia de mi suegro, ambos dos de mis suegros, fue acogida, fue tramitada, a mí me llamaron, me dijeron,
tiene que presentarse al psicólogo, tiene que presentarse aquí, allá. Hicimos todas las averiguaciones y todo lo que tenía que hacer sin abogado, creyendo al Señor. Y para gloria del Señor, al momento en que llega el juicio, en el que mi esposa tenía que aclarar la situación ante el tribunal, no se presentó. Entonces fue así como yo oraba y yo le decía, Señor, que no se presente, porque la persona que no se presenta no se toma en cuenta lo que haya dicho. Entonces, orando, 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 llega el tiempo y mi esposa no se presenta y el juez toma la decisión en base a todos los antecedentes de darme el cuidado a mí de mis hijos. Y yo estaba hecho un mar de lágrimas en ese entonces, dando gloria a Dios y dándole gracias al juez, porque toda autoridad puesta en la tierra está sujeta a una autoridad mayor, a la autoridad del Señor. Y eso fue para mí un, un- una confirmación enorme de lo que el Señor hace, de que si uno se toma de la mano del Señor, si uno confía y es obediente, el Señor te retribuye, no porque tu obediencia, no porque tú hayas hecho cosas buenas, sino porque uno como padre le da cosas buenas a sus hijos. En lo natural, nuestro Padre Celestial a nosotros nos da cosas buenas y hermosas y agradables. Entonces, esa confianza de buscar al Señor, de tomarnos de la mano del Señor, tiene que estar siempre. Siempre la palabra dice que busca al Señor y su justicia, el reino del Señor y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Cuando yo empecé a diezmar y ofrendar, a mí ya no me faltaba el dinero. Al contrario, llegaba a fin de mes con dinero todavía en la cuenta. Entonces, pude ver la mano del Señor en eso, pude ver la mano del Señor en el que yo pude ver y ser el cuidador principal de mis hijos. Eh, en ese entonces, cuando se da cuando se da a conocer esta resolución del juez, eh, tuvimos que esperar hasta que nos dieran el cuidado a nosotros. Así que eso fue un tiempo de dar gracias y seguir creyendo en la visión que el Señor me había dado. Que si el Señor me había dado la visión de mi esposa y yo abrazándonos acá en esta casa y a un lado del cuarto de mi hija. Entonces yo tenía eso en mi mente como lo que podría venir. Y resulta que no fue así, tal cual. Resulta que a mí me dan el cuidado de mis hijos, mas no me dan el poder volver a mi casa, porque todavía habían causas pendientes por violencia, eran muchas. Entonces yo me veo con el cuidado de mis hijos y sin casa. No tenía cama para ellos, no tenía una cocina para ellos, no tenía nada, absolutamente nada. Y con mi suegro hablamos y el Señor hacía silencio en ese entonces. Yo hablaba al Señor y el Señor lo único que me decía era, espera, espera. Así que en obediencia, hablando con mis suegros, decidimos irnos a vivir con mis hijos a la casa de mis suegros. Que para hacerle una idea, son 800 kilómetros de aquí donde estoy yo ahora. Así que nosotros nos fuimos y yo solicité en 3 ocasiones al tribunal poder volver a mi casa con mis hijos y no fue posible. Y ahí fue
otro tambalear de mi fe cuando yo le decía, Señor, mi esposa no quiere nada conmigo, yo tengo a mis hijos, no puedo estar en mi casa, ¿qué va a hacer de mí? Yo le decía, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Si yo no puedo estar en mi casa, yo tengo que mantener a mis hijos y no me alcanza para pagar mi casa. Pero aún así fui obediente y el Señor premia la obediencia. Entonces empecé a apoyar a mis suegros económicamente y no pagar mi casa porque ya no podía volver a mi casa. Yo llegué a un punto en que dije, Señor, te entrego mi casa, te entrego a mi esposa, que siempre lo hago, siempre todos los días, la suelto y la pongo en las manos del Señor. Y ese fue un momento difícil, fue un momento en que yo dije, ya, yo pierdo todo por obediencia, por seguirte a ti, Señor. Así que siempre venía el enemigo a la mente, siempre el enemigo viene a la mente y me recordaba, ¿y qué pasó con la visión? ¿Qué pasó con esa visión de tú en tu casa con tu esposa? Y yo dije, ya, Señor, aún esta visión, aún lo que tú me has mostrado, lo pongo en tus manos y confío en ti. Y me acuerdo que en ese momento entregué todo en las manos del Señor. Dejé de pagar el dividendo, pero no dejé de entregar el diezmo. Y fue en ese momento donde me vi con mis hijos, me vi en un lugar que igual es un poco incómodo porque no es mi casa, pero creyéndole al Señor. Eh, Pasaron 2 meses y no pasaba nada, todo se mantenía igual. 3 meses igual. Yo le oraba al Señor desesperado, yo le decía, Señor, ¿qué hago ahora? Si bien no he perdido mi trabajo, estoy acá, no estoy cómodo, veo que ya voy a perder mi casa y ¿qué hago, Señor? Y ahí fue lo más, ahora es chistoso, pero en ese momento es difícil. En ese momento el Señor me decía, descansa y disfruta. Y yo dije, ¿disfrutar de qué? ¿De estar sin casa, sin familia, de un matrimonio roto? Entonces me decía el Señor, disfruta. Ahí fue donde yo dije, ya, Señor, dejo todo en tus manos y voy a dedicarme a cuidar a mis hijos, a velar por ellos, a orar por ellos y por mi esposa. Y cuando sucede eso, pasan 15 días y soy llamado de nuevo a una audiencia y en la audiencia el juez ve y revisa todo lo que había sucedido, vio que todas las acusaciones eran mentiras, eh, que, que yo estaba lejos de mi casa estaba a punto de salir nuevamente a remate, porque yo no había pagado todos esos 4 meses, estaba fuera. Entonces llega el momento en que en medio de la audiencia se toma un receso para tomar la palabra de los niños en otra sala, con ellos solamente. Entonces ahí mis suegros y yo estábamos orando y el Señor me decía, eh, tú entregaste tu casa en mis manos. Ahora yo voy a obrar para que veas lo que puedo hacer cuando tú pones las cosas en mis manos. Entonces, ahí yo comprendo las cosas que el Señor quería hacer en ese momento, porque yo no fui el que llamé a audiencia, el que llamó a audiencia fue mi esposa, queriendo quitarme el cuidado de mis hijos. Entonces, vuelvo a la audiencia y ahí le digo a mi suegro,
suegro, tranquilo porque el Señor me habló. El Señor me dijo que estuviera tranquilo porque ahora voy a volver a mi casa. Yo creyendo en fe porque ni siquiera sabía lo que el Señor iba a hacer. Entonces, luego de que se escuchó el testimonio de mis hijos, eh, vuelve, vuelve el juez, escucha y dan todas las cosas que tienen que hacer y dice, estoy listo para dictar sentencia. Entonces, el juez hizo lo que antes no se hizo. El juez dictaminó que yo volviera a mi casa al cuidado de mis hijos y que mi esposa saliera de la casa, porque claramente era mi esposa la que estaba haciendo conflicto ahí. Entonces yo pude ver que aunque estaba a punto de perder mi casa y aunque el pensamiento viene y te decía, no, no vas a poder volver a tu casa, no vas a poder volver a estar con tus hijos, no vas a poder estar con tu familia, el Señor obra. A pesar de todo lo que el enemigo trate de hacer, si uno se mantiene fiel, si uno se mantiene en obediencia, el Señor va a orar. Entonces, en ese juicio, el juez determina que yo vuelva a mi casa. Y yo todavía con la duda, yo todavía con la duda, ¿será cierto, Señor, esto que tú me habías mostrado de la reconciliación de mi familia? Y el Señor me decía, tú ten paciencia, espera, confía en mí, me decía así. Entonces yo le pedí una cosa al Señor. Yo le pedí, Señor, nosotros en la iglesia, como matrimonio, hicimos un pendón, un, un, un cuadro que representa nuestra familia, lo que tú tienes preparado para nosotros, y nosotros tenemos que, yo le decía al Señor, Señor, mi esposa rompió las fotos, rompió todo lo que tenía que ver conmigo, se deshizo hasta de mi cama matrimonial, se deshizo de casi todas las cosas. Mi casa era un desastre. Entonces yo le decía, Señor, te pido esta señal, que ese pendón siga en mi casa y que eso no se pierda. Entonces, vuelvo yo a mi casa, yo lo dejé en las manos del Señor y yo cuando vuelvo a mi casa, eh, era un desastre porque ya ella se había ido, estaba prácticamente abandonada la casa, muchas cosas de mi casa se habían echado a perder. Y yo me acordé cuando yo oraba, yo le decía, Señor, eh, reprende a mi esposa o háblale a través de algo. Claro, las personas que se apartan del Señor eh, pierden la sensibilidad de su espíritu. El Espíritu Santo está hablando, alertando, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero cuando están con el velo, nuestros cónyuges están perdidos, están perdidos. Entonces, eh, veo que muchas cosas en la casa se habían echado a perder. Y ordenando las cosas, permiso, aquí voy a tomar una licencia para mostrarles algo. Cuando yo vuelvo a mi casa, puedo ver que entre las cosas estaba eso. Este es el pendón. Eso nosotros lo hicimos en la iglesia. Y ahí tengo palabra. Y aquí tengo mi oficina.
y que cada vez que yo me pongo a trabajar, veo la promesa del Señor enfrente a mí. Y no solo eso, yo venía de 800 kilómetros con mis hijos de vuelta a mi casa sin nada de dinero, con los puros pasajes y la ropa. Cuando vuelvo acá, a mi casa, bueno, encuentro el pendón y todo, tenía una deuda ya de 4 meses de dividendo atrasado, viviendo al día y creyendo al Señor, creyéndole. Entonces, ya el cuidado lo tenía yo de mis hijos, orando por mi esposa, orando por ella, para que el Señor le traiga arrepentimiento a su corazón, le traiga convicción de pecado. Y en ese momento cae la pandemia. Entonces fue el 2020. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo encerrado en sus casas. Y eso es un testimonio más de la fidelidad del Señor. Yo estuve 5 meses sin ver a mis hijos, sin poder estar con ellos. Y cuando cae esta pandemia, empieza el teletrabajo. Así que en este momento, yo llevo más de 2 años trabajando desde casa, viendo todos los días a mis hijos, porque están bajo mi techo, los puedo abrazar, los puedo orar por ellos presencialmente. O sea, cuando en mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con mis hijos? Tanto tiempo perdido. Yo no puedo estar tranquilo porque he perdido tanto tiempo de poder abrazarlos, de poder estar con ellos. Después voy a volver al trabajo, no lo voy a ver mucho. Y si es que lo voy a ver los días de visita. Porque en mi mente, la mente limitada de uno, en mi mente yo decía, ya, voy a tener visitas los fines de semana, voy a poder verlos de vacaciones, pero el Señor siempre guarda lo mejor. Aunque nosotros podamos ver algo bueno, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y así podemos ver que ahora, al tiempo de hoy día, ya llevo 2 años de estar con ellos, 2 años de estar en casa, de poder estar como proveedor, de ver que el Señor, a través de una ley, se aprobó un dinero que yo no tenía, ni tenía idea, y pude pagar los dividendos atrasados, pude arreglar la casa, todo lo que hacía falta, y aún así sobraba el dinero. Entonces, cuando uno es obediente al Señor, cuando nosotros entregamos todo en las manos del Señor, podemos ver todas esas promesas cumplidas. Y bueno, todavía no está la restauración con mi esposa, pero con todas esas muestras de amor, de confirmaciones del Señor, no me cabe duda de que va a llegar ese punto. Va a llegar el punto en que va a haber la restauración. Y aquí vamos a estar para mostrarlo, para enseñarlo. Así que gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y va a seguir haciendo. Y no solo conmigo, sino con todos ustedes que están viendo este testimonio, que están poniendo su vida en manos del Señor. Así que hasta ahí va a llegar por hoy el testimonio. Alabado sea el Señor por tu testimonio, John. De verdad, no sé ni por dónde empezar con todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de tu testimonio. Y fíjate que hoy mi corazón va para cada padre y aún para cada madre pródiga que están lejos de sus hijos. Este fin de semana nuestros hijitos estuvieron en casa de mi mamá y
de verdad, el regresar a casa y el ver que no estaban en sus camitas, el que no estaba el ruido de los niños, yo decía, Padre, cómo extraño a mis hijos. Y no me imagino esa temporada larga y hoy ver su escritorio y sus camitas, de verdad, enternece mi corazón. Yo iba, vamos a orar por cada madre, por cada padre que aún están creyéndole al Señor por ver a sus hijos, por tu esposa, mi amado John, del cual hoy ella está pasando esa tribulación, de la cual hoy comprendo por qué el Señor te dijo que dejaras de ayunar. Y fíjate, John, que curiosamente mientras estabas diciendo, y el Señor me dijo, no ayunes más. Y tú dijiste, bueno, yo quería esa confirmación de parte del Señor. Y si regresamos a la Biblia, el ayunar es bíblico. Entonces, mientras te escuchaba, le decía, papá, ¿por qué le dijiste a John que ya no ayunara? Si en la Biblia el ayuno nos ayuda con la incredulidad, nos ayuda a acercarnos a ti. Y vino un pensamiento, y ahí sabemos que es la voz del Señor, porque yo no tenía ni la menor idea de cuál iba a ser la respuesta. Y justamente me puse a pensar, cada vez que yo ayunaba porque en mi pensamiento, el que era el del problema era Daniel. Entonces yo ayunaba para que Daniel cambiara. Y hoy el Señor, después de poner ese pensamiento en mente de la soberbia, de ver la paja del ojo de mi prójimo, en vez de ver el tronco en el mío, me lleva a la escritura que me dice, aquí el por qué yo le dije a John que dejara de ayunar. Y aquí te voy a compartir lo que hoy el Señor me habló justamente mientras ahí estábamos escuchando el testimonio. Efesios 4, versículo del 31-32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Este proceso se trata del pródigo, pero también se trata del que está en casa. El que está en casa no está exento a ser transformado. El que está en casa aún no está exento de decir, ya llegué a la estatura del varón perfecto. En el caso de nosotras las mujeres, de la mujer perfecta. He aquí, encárgate primero de lo que hay en ti que yo quiero transformar. Y aquí el Señor me decía, por eso yo le dije a John que dejara de ayunar, porque él estaba buscando más allá de lo que tenía que ser transformado y perdiendo el enfoque de la dependencia que yo le iba a enseñar hacia mí. Y eso el Señor ahí comienza a decirme, mira, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes mediante de Cristo. Y justamente aquí escuchamos cómo el Señor comienza a despojar a John. En el caso de él era un tema en las finanzas, el poder regresar a la obediencia en las finanzas. Para muchos va a ser el apartarnos de tradiciones. Para otros va a ser el de perspectivas humanas, de las cuales no nos permiten obedecer porque no sabemos por dónde comenzar a confiar en el Señor. Y estos procesos precisamente nos están posicionando con tal grado de bendición, con tal grado de purificación, que es un proceso que lleva tiempo. Otros vamos a ser despojados de egoísmos, de contiendas, entre todo lo que ahí leímos. ¿Y por qué? ¿Por qué es este proceso tan necesario? Porque vamos hacia una perspectiva eterna. Y Apocalipsis 2, 21, 27 dice, porque a esta perspectiva eterna, el nuevo cielo, la nueva tierra, la morada que Jesús nos va a preparar, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. John dice, nuestro Padre es tan bueno y tiene planes de bien. Y nuestro Padre tiene tal grado de planes de bien que no solo está enfocado en lo temporal, sino en nuestra eternidad. De tal manera nos ama que nos sigue perfeccionando a nosotros y aún a nuestro cónyuge, cuando a tus ojos pareciera que en él o en ella no hay transformación alguna. Yo no, hoy vamos a orar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar, Padre. Yo te doy gracias por esta vida porque hoy ha abierto nuestros ojos a una nueva perspectiva. Nos recuerda, Padre, que tú estás transformando nuestros corazones a través de el poder
ayudarnos a ser obedientes en medio de nuestra debilidad. Padre, yo te pido hoy por cada madre, por cada padre, por cada esposo y cada esposa, quienes hoy se encuentran desterrados y separados. Yo te pido, Señor, que no sigan endureciendo sus corazoncitos, ni a través de la maldad que se multiplica, ni a través de la duda y la incertidumbre de no ver aquello que tanto están anhelando y que pareciera no suceder. Padre, ayúdanos a con nuestra mirada fija en hoy, Señor, en lo que tú quieres obrar primeramente en nosotros, primeramente en nuestros corazones, lo más oculto, Señor, que en estas cámaras no podemos ver, Señor, que en el espejo no logramos ver. Saca de nuestros corazones, Padre, aquello inmundo, aquello, Padre, de lo cual aún quieres, Señor, que seamos obedientes, pero que aún no hemos reconocido. Padre, hoy te pido por cada esposa que está fuera de su hogar, Padre, inquiétalas, tócale su corazón, Señor, háblales tan claramente como hablaste a través de tus siervos profetas, Señor, de visiones, así como lo hiciste con John, así como lo hiciste con cada persona que ha tenido el privilegio de escucharte. Padre, yo te pido por cada esposa y por cada esposo, Señor, del cual hoy están lejos de ti, que no encuentren paz, que no encuentren, Señor, comodidad. Inquiétalos hasta que puedan ser sus corazones transformados de uno de piedra a uno de carne. Y así, Señor, ser reunidos como una sola nación, siendo tu pueblo y tú su Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy te doy gracias, Señor, por la restauración matrimonial de John, este varón que te ha creído, que te ha venido a servir, que te ha obedecido, Padre. Yo te doy gracias porque la fe puesta en ti no es una que avergüenza, y aquí seremos testigos de esa maravilla, Señor. Yo te pido tiempos de aceleración, Padre, para que así muchos más, Señor, puedan ver en el nombre poderoso de Jesús cómo los cautivos regresan y ser inspirados a ellos también, Padre, regresar de regreso a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. John, te bendecimos, nos glorificamos a pesar de lo difícil que ha sido este proceso, a pesar de la tribulación que pasaste, sin duda alguna, hoy el John que está testificando no es el mismo de ayer, no es el mismo de hace 2 años. Y alabado sea el Señor, porque desde el día que dispusiste tu corazón, desde el día que te humillaste delante del Señor, John, sin duda alguna, tu petición fue escuchada y el Señor está obrando a tu favor. Gracias de verdad por ser valiente y esforzado, John. Gracias, gracias. Bendiciones, Beth. Igualmente, aquí los esperamos en la siguiente parte. A cada uno ahí conectado y conectada. Oramos en el nombre de Jesús hoy que podamos recordar. Obediencia quiere el Señor antes que sacrificio. Obediencia quiere el Señor. Los bendecimos y si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente testimonio que inspira. Bendiciones a cada uno.